día de hoy vamos a presentar análisis de alcoholes y fenoles. Vamos a empezar. Esta presentación se compone... No es Star Wars, por Dios. Se compone de 6 partes. La primera parte vamos a hablar un poco de los alcoholes de manera general, la segunda de los fenoles, la tercera vamos a ver los experimentos correspondientes a las reacciones de los alcoholes, en cuarto lugar las reacciones correspondientes a los fenoles, y finalmente vamos a ver las reacciones en detalle de cada uno de los prácticos, o sea, de cada una de las reacciones que vemos en los videos, ¿ya? Vamos entonces a los alcoholes. ¿Qué podemos decir de los alcoholes? Varias cosas. Vamos a hablar primero de manera general. Los alcoholes se ven como derivados del agua en los que un hidrógeno ha sido reemplazado por un grupo alquilo. Nótese la analogía que hace, es un derivado del agua, es interesante. Dice, la sustitución del segundo hidrógeno da un éter en el caso que nosotros quisiéramos cambiar el otro hidrógeno. Y dice, la función hidroxilo o hidroxi se convierte fácilmente en otros grupos funcionales, después vamos a ver en cuáles. Dice que los alcoholes son abundantes por naturaleza y de estructura variada, significa que vamos a encontrar de más de una forma, ¿ya? ¿Qué podemos hablar de manera general de los alcoholes cuanto a usos y propiedades físicas? Se emplean como disolventes principalmente, aunque algunos otros se utilizan para sintetizar compuestos mucho más complejos, ¿ya? Aquí aparece una frase muy interesante que dice, son un buen ejemplo de cómo los grupos funcionales dan forma a la estructura y función de los compuestos orgánicos. ¿Ya? Dice, el grupo funcional hidroxilo da forma fuertemente a las características físicas de los alcoholes. Es decir, afecta tanto a su estructura molecular y les permite formar puentes de hidrógeno. Que vimos nosotros la semana pasada, los hidrocarburos no pueden generar, ¿ya? Y además, al generar puentes de hidrógeno se ven afectados sus puntos de ebullición, teniendo puntos de ebullición altos, no tan altos como el agua, pero bastante altos. Y por lo tanto, al generar puentes de hidrógeno, presentan excelentes solubilidades en agua, por lo menos cierto punto de algunos alcoholes, porque alcoholes mucho más grandes tienden a ser más aceitosos, ya no son tan fáciles, porque predomina más la parte hidrofóbica, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de ellos? Los alcoholes tienen o pueden actuar como ácido y base, y aquí vamos en la imagen número 1, vemos, ustedes pueden ver la densidad electrónica localizada sobre el átomo de oxígeno. Fíjense bien que la molécula hacia su zona de atrás, su densidad es más o menos continua, de color verde, pareja, pero en la zona donde está el hidrógeno hay el átomo de oxígeno hay una fuerte densidad electrónica, lo que obviamente se conduce con lo que nosotros sabemos de efecto electrónico. Si revisamos ahora desde el punto de vista del átomo de hidrógeno, vemos que el átomo de hidrógeno tiene una densidad electrónica baja, más bien de carácter positivo. Esto significa entonces que es fácil removerlo, y esto tiene consecuencias, ¿sí? Cuando actúa como ácido, entonces podemos desprotonar la molécula formando iones alcóxidos, debido a que, y vemos aquí energéticamente o vemos electrónicamente, cómo este hidrógeno se ve más bien desposeído de su electrón debido a la fuerte presencia o atracción de los electrones por parte del oxígeno, ¿ya? Además, también pueden actuar como bases debido a los pares electrónicos que se alojan alrededor del átomo de oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, entonces tienen un comportamiento doble, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, hay una serie de usos de los alcoholes, y si usted quiere saber un poco más de ello en cuanto a sus peligros, su uso, los de mayor uso industriales y algunas propiedades físicas, se los dejo para la casa. Haciendo clic en más info va a cargar una página o un PDF, creo que era un PDF, con más información sobre alcoholes. Al hacer clic en la imagen, usted puede observar las distintas reacciones de los alcoholes, ¿ya? Aquí están todas las reacciones que tienen los alcoholes, y si usted quiere conservar este documento, haciendo nuevamente clic en más info, usted puede descargar el PDF correspondiente a la imagen. A su vez,
podemos sintetizar alcoholes a partir de todas las reacciones que aparecen listadas a continuación. Y si usted nuevamente quiere tener o descargar el documento en PDF, haciendo clic más info que está acá al lado, lo puede guardar para su clase de cátedra u otro motivo. En el caso que no sepa dónde está lo interactivo de la presentación, se me olvidó decir anteriormente, acá en la esquina, en la manito, esta que está acá en la parte superior, indica dónde hay una interacción, ¿ya? Veamos, vamos a hablar ahora de los fenoles. Bueno, los fenoles podemos decir entonces que son arenos sustituidos por grupos de hidroxilo, ¿sí? Y aquí podemos ver la estructura general de los fenoles, que se caracterizan entonces porque tienen un sistema pi que proviene del anillo aromático bencénico, ¿sí? Y se superpone entonces con el orbital P ocupado en el átomo de oxígeno, lo que genera entonces una deslocalización, lo que le permite entonces, cuando está desprotonado, ser bastante estable, ¿ya? Y dada esta conjugación que se genera entre el anillo aromático y el orbital P del átomo de oxígeno, presentan una estructura enólica inusual. ¿A qué se refiere con enol? Dice, recuerda que los enoles suelen ser inestables, se tautomerizan fácilmente a las cetonas correspondientes debido al enlace carbonilo relativamente fuerte, pero sin embargo los fenoles prefieren la forma enol al aceto porque se conserva el carácter aromático del anillo benceno. Entonces vemos cómo el influjo del anillo aromático hace o obliga a que se mantenga la forma enol o enólica de los fenoles, ¿sí? También podemos decir de manera general que los fenoles y sus éteres son de naturaleza ubicua, tienen aplicaciones medicinales y herbicidas, y otros son importantes para la fabricación de ciertas resinas, resinas industriales, resinas fenólicas creo que les llaman. Dice, hablando un poco más ya del fenol como propiamente tal, lo que han hecho el laboratorio o han visto alguna vez cómo es, tiene un olor característico. Antiguamente se conocía como ácido carbólico, forma agujas incoloras con un punto de fusión de 41 grados Celsius, tiene un olor muy característico y es algo soluble en agua por generar puentes de hidrógeno, pero recuerden que por el otro lado tiene un anillo aromático. Aquí aparece el triángulo de la National Fire Protection Agency, si es que no me equivoco, la NFPA, donde habla de las distintas peligros que tiene el fenol, ¿ya? Y aquí está la secuencia de pictograma GHS sobre que es corrosivo, venenoso y daña, produce irritaciones en la piel y vía aérea. Dice, las soluciones acuosas de la misma a sus derivados sustituidos con metilo se aplican como desinfectante, pero su uso principal es la preparación de polímeros. Es que lo decía anteriormente que es para lo primero que se utilizan. Hablando un poco más de la toxicidad del fenol, provoca grandes quemaduras en la piel y es tóxico. Incluso aquí hay un dato, es como el dato freak, pero igual no deja de ser interesante. Se han informado muertes por la ingesta de tan solo 1 gramo de fenol, ¿ya? Dice, el envenenamiento mortal también puede resultar por la absorción a través de la piel. La UPAC reconoce los fenoles cuando están sustituidos, o los clasifica entre fenoles cuando son monosustituidos, bencenodioles cuando son disustituidos y benzenotrioles cuando son trisustituidos, aunque la UPAC también conoce o reconoce nomenclatura común, ¿ya? O nombres comunes, ¿ya? Finalmente, donde se emplean mucho los fenoles en industrias como la fotografía, el teñido y el bronceado, y dentro de uno de los compuestos destacados que hay derivado del fenol está el bisfenol A, que es el que está acá en la imagen. Bisfenol, acá está un anillo fenólico, aquí hay otro anillo fenólico y aquí está la unión. Es un monómero importante en la síntesis de resina epoxi y policarbonatos. Recuerden ustedes que el policarbonato es un plástico que se utiliza en variadas cosas, incluso en los lentes ópticos, materiales que se emplean ampliamente en la fabricación de materiales plásticos duraderos, envases de alimentos, selladores dentales y revestimientos dentro de latas de bebida. Incluso antiguamente cuando uno usaba los discos compactos o los Blu-ray, el soporte es material de policarbonato. Finalmente, características más químicas de los fenoles, tienen un pKa que va entre los 8 y los 10, por lo tanto los vuelve bastante ácidos, no más ácido que un ácido carboxílico, que su pKa
varía entre 3 a 5, pero mucho más que los alcanoles, que tienen un pKa que va entre los 16 a 18. ¿Qué explica esta alta acidez? Bueno, la estabilidad que logran debido a la resonancia. ¿Recuerdan cuando se genera o se forma el ion fenóxido? Cuando se desprotona entonces el grupo hidroxilo, porque ya sabemos que se puede deslocalizar entonces un par de electrones sobre el anillo aromático. Y esto sí es interesante, la acidez de los fenoles se ve muy afectada por los sustituyentes que son capaces de resonar. Por ejemplo, si este fenol yo le coloco un grupo nitro, vamos a ver que sus propiedades ácidas se van a ver alteradas, o si le coloco algún otro tipo de grupo funcional, ¿ya? Si necesita más información sobre los fenoles, puede hacer clic aquí en más info para ver más detalles sobre aspectos generales de los fenoles. Las reacciones de los fenoles, lamentablemente no puedo encontrar un cuadro mejor. Ahí están todas las reacciones que sufren los fenoles. Está la reacción de Kolbe, el rearreglo de Fries, el ensayo de colorantes, la reacción de Lederer-Manasse. Aquí hay otra más. La halogenación, que son las que ustedes más conocen, la nitración, sulfonación, la alquilación y alcilación de Friedel-Crafts. ¿Sí? Hasta el momento, ¿alguna duda? Ya, seguimos entonces. Ahora vamos a ver entonces las distintas pruebas que corresponden a cada uno de los grupos, y para tanto vamos a ir en el mismo orden que aparecen en la guía, ¿ya? Vamos a ver que, por ejemplo, en el video 1 vamos a ver qué ocurre con la reacción la reacción de un alcohol con el oxinato de vanadio. Vamos a hacer clic. Bueno, voy a apagar la música, después les voy a contar por qué, porque en el último video que hice puse la música de uno de estos videos por mientras corre el video, y me acusaron de infringir el copyright de la canción del video que yo tenía aquí, así que para evitar ese tipo de problemas mejor voy a silenciar el video. Bueno, ahí están los materiales que se utilizan: oxinato de vanadio, balanzas, qué sé yo. Entonces, ahí está la solución de oxinato de vanadio. En el primer tubo se encuentra el etanol. Y hay un cambio en la coloración, no muestra el color inicial, pero no sé si lo dieron, es un verde más bien oscuro. Vamos a ver qué ocurre con el 2-butanol. Ocurre la reacción, pero no sé si se dieron cuenta que tarda un poco más que con el alcohol primario. El terbutanol, un alcohol de tipo terciario, la reacción A es positiva, pero ha requerido mucho más tiempo que las anteriores. Voy a probar lo mismo con glicerina, a ver qué es lo que ocurre. Ustedes pueden buscar si ocurre algo o no con la glicerina. De hecho, ni siquiera se mezcló, hay dos fases claramente. Y finalmente vamos a ver el etilenglicol para ver si hay alguna reacción entre ellos. Algo ocurre, se ocurre al final con el etilenglicol y la glicerina, pero cuesta un poco, no son muy solubles. Ya, vamos entonces al siguiente experimento. Se utiliza la reacción con sales de cerio, otro videíto. Entonces este es el test de nitrato de cerio 4 y amonio. Bueno, ahí están las consideraciones generales que hay que tener. Después tienen que observar un video. Me voy a adelantar un poco.
Aquí está todo lo que se utiliza, las muestras son las mismas, por si acaso. Fíjense el color que tiene el reactivo inicial, es un naranjo obviamente intenso. Y vamos a ver qué ocurre cuando se le agregamos al etanol. Después tenemos la reacción con el 2-butanol. El terbutanol. La glicerina y por último el etilenglicol. Después vamos a ver, cuando veamos revisemos las reacciones, vamos a revisar bien qué es lo que ocurre o lo que no ocurre con cada una de las muestras. Vamos al tercer test, que es el test del iodoformo. ¿Ya? Entonces hay tres tubos. Este no tiene El test de música. iodoformo. Esta reacción es característica del aldehído cetonas que poseen el grupo metilo vecino al carbonilo. Sin embargo, tanto los alcoholes primarios como secundarios dan esta reacción positiva debido a la oxidación del yodo a los alcoholes primarios, transformándolos a aldehídos, y a los secundarios transformándolos en cetonas. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer la reacción. En cada tubo ya tenemos dispuestos nuestros alcoholes. Por lo tanto, vamos a agregar Lugol, que el Lugol contiene yodo. Agregamos al alcohol secundario, agregamos al alcohol terciario. Colocamos nuestro medio alcalino, que en este caso es hidróxido de sodio, al 5%. Y la reacción positiva va a ser cuando se genere un precipitado amarillo, producto de la reacción y la formación de yoduro de metilo. Veamos qué es lo que les da acá. La reacción nos indica que debemos agregar más Lugol hasta que se mantenga la coloración amarilla. Por lo tanto, vamos a agregar más Lugol en este caso al alcohol primario, que en este tubo contenemos etanol. Ahí está el precipitado amarillo. Desde iodoformo, ¿cierto? Listo. Alcohol secundario. Agregamos Lugol hasta que se mantenga la coloración amarilla. Y ahí ya se empieza a observar, ¿cierto?, la formación del yoduro de metilo, que es este precipitado amarillo. En el alcohol terciario, que es el terbutanol, agregamos más Lugol a pesar de que ya está amarillo, pero como los alcoholes terciarios no son capaces de oxidarse, no va a presentar positivo el test de iodoformo, formándose precipitado de yoduro de metilo, porque los alcoholes terciarios no se oxidan. Ya. No sé si se dieron cuenta cuando hace el video, cuando le agrega a la primera vez prácticamente ya está precipitado, o sea, ya está formando el precipitado, entonces reacciona mucho más rápido con el alcohol primario que el secundario, y el terciario realmente no reacciona, ¿ya? Veamos, el test de Lucas, nuevamente esta profesora, son buenos los videos. Para los alcoholes es la halogenación por la vía de la reacción de Lucas. La reacción de Lucas, el reactivo de Lucas está preparado con cloruro de zinc anhidro más ácido clorhídrico concentrado. Esta reacción lo que provoca es la sustitución del OH que contienen estos alcoholes
por un cloruro, formando un cloruro de alquilo. Acá tenemos los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, y vamos a hacer esta reacción de sustitución, ¿cierto? Formando el cloruro de alquilo, y la reacción positiva va a ser una emulsión que se forme en el fondo del tubo. Vamos a colocar nuestro alcohol primario y agregamos nuestro reactivo de Lucas. En este caso, no se ve la emulsión proveniente del cloruro de alquilo, ya que esta reacción se genera rápidamente con la estabilidad de los carbocationes, y el carbocatión en un alcohol primario es bastante inestable. Por lo tanto, lo vamos a llevar a baño María para acelerar la reacción. Lo hacemos ahora con un alcohol secundario. Agregamos el reactivo de Lucas. Fíjense bien la velocidad de la reacción. Y en este caso, la emulsión tampoco se forma a pesar de que un carbono secundario, el carbocatión secundario, es más estable que en un primario, pero aún así todavía no se provoca la reacción, no se genera. Por lo tanto, también lo llevamos a baño María. Hacemos lo mismo con un alcohol terciario y sabemos que la estabilidad en este tipo de alcoholes, de carbocationes, es mayor. Por lo tanto, en este caso, la Inmediato. emulsión se forma de inmediato. Esa emulsión que parece crema. Ya, yo me voy a saltar un poco. Finalmente se forma para el segundo, después de unos 10 minutos más o menos, tarda un poco más, y el primario, si es que se llega a formar, tarda bastante tiempo. Así que eso con respecto al test de Lucas. Vamos a la diferenciación por oxidación controlada. Este experimento aparece en la guía, pero sugiere un poco el uso de permanganato. Acá se hace con cromo. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? This is a test to distinguish primary and secondary alcohols from tertiary alcohols. It uses the principle of oxidation. A ver si me voy a saltar un poco el... Eso es lo que deberíamos ver nosotros, esos cambios. Por ejemplo, de naranjo a ese color más verde, que es más intenso. Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando es un alcohol primario, secundario y terciario. Es lo que hemos visto todo el rato, cómo cambian o si reaccionan igual. Let's consider the structure of propan 1-ol. That's to at least one HAP. I've now got the secondary alcohol, propan 2-ol, the position isomer of the Voy a adelantar un poco. Primario, recuerden el orden primario, secundario, terciario. O después te lo pueden ver en su casa. No sé si alcanzan a ver que en el alcohol terciario está más fresco, obviamente, pero está mucho más clara la solución. Esto es solo tiempo. Deberemos pasar a esta coloración. Y después de un rato, al final se logra ver que el alcohol terciario no ocurre, no se oxida, y tiene sentido que no se oxide. Y el primario y el secundario sí, oxidándose mucho más rápido el alcohol primario que el secundario. ¿Ya? Incluso en exceso de un oxidante, el alcohol primario pasa directamente a un ácido carboxílico. ¿Ya? Vamos al último test, que se llama escisión oxidativa de 1,2-dioles, el test de Malaprade. Vamos a ver qué dicen. Bueno, los videos son todos iguales los de estos que saco de la UTEM, así que voy a adelantar un poco. Va a tener, la solución contiene ácido periódico, y entonces vamos a tener 3 alcoholes, dioles. Glicerina, ahí está la solución de nitrato de plata que hay que agregar también. Y aparece una formación de un precipitado o de una emulsión blanca importante.
Vamos a ver ahora el etilenglicol. Puede ser que coloque la estructura para que se apoyen un poco más si es que no se la saben. También la reacción tiene lugar. Y finalmente con el etanol se forma otra cosa que deberíamos revisar qué es lo que es. Ya. Ahora vamos a ver las pruebas de los fenoles. Las pruebas de los fenoles son menos, son 4 nomás. Las pruebas de los fenoles, vamos a ir de inmediato con la reacción con cloruro férrico. Y aquí tienen que notar algo con estos videos, o con este video por lo menos, en que quiero que después me digan qué es lo que ocurre en este video que está mal hecho. Bueno, aquí está la preparación completa del test. Yo me la voy a saltar un poco. Está preparando el reactivo. Ahora sí está agregando el fenol. Vamos a agregar va a agregar un poquito de agua estilada y ahora va a agregar el cloruro férrico. Y debiéramos ver entonces. Veamos. Ahí está. Cambio de color. Test positivo, por lo tanto. ¿Alguien me puede decir qué problema tiene ese video? ¿Qué problema tiene el video? ¿Saben o no saben? Después me dicen. Vamos al otro video que es la reacción de acoplamiento de sales de diazonio. Y este video también es bastante largo porque muestra la preparación de todo el reactivo. Pero en este test lo interesante es que al final se generan, los compuestos diazonios son más bien tintes, que le llaman tinta. Tienen un color bien característico. Ahora, aquí ya preparó la sal de diazonio, entonces ahora va a agregar, en primer lugar, agrega beta-naftol y se genera este color o este colorante naranjo. Ahí está, intensísimo, el cambio es inmediato. Y si no me equivoco, lo vuelve a repetir, pero en este caso lo hace, en la segunda posibilidad lo hace con fenol. Y fíjense bien, nuevamente un colorante naranjo intenso. No es diría yo que no es el mismo tono, para que ustedes lo revisen después con detenimiento, que es lo que se forma. Vamos al video número 3, la reacción con bromos. Nuevamente este video presenta un problema. Vamos a agregar fenol, vamos a diluirlo un poquito. Y entonces vamos a agregar agua de bromo, y la que está agregando a continuación. Y se formó un precipitado de color blanco que ahí se ve clarito, clarito. Así que con eso ustedes ya saben que el ensayo es positivo. Y la última reacción es la reacción de anhídrido ftálico, y en este caso lo que se hace en la reacción del anhídrido ftálico con el fenol es lo que ustedes están haciendo, es una síntesis pequeñita, y obtienen un compuesto que ustedes conocen de la química general, que se conoce como fenolftaleína, un indicador ácido-base. En este video que está, por lo menos en esta diapo, está muy bonito porque hace completo el procedimiento y lo hace un poco mayor escala que lo hacemos nosotros en el laboratorio, sale las condiciones, y entonces para que ustedes vean todo lo que se obtiene. El parte de 2 gramos de fenol, me parece que obtiene 1 gramo de fenolftaleína, hace todo el procedimiento, los lavados y todo ese tipo de cosas. Así que ustedes lo pueden revisar a continuación, y ahí pueden ver inmediatamente que aparece el color intenso de la fenolftaleína, ese color violeta, e incluso está tan concentrado que en algunos casos se llega a ver hasta negro, ¿ya? Después el tipo lo recristaliza o lo precipita y lo filtra y obtiene 1 gramo, ¿sí?, de fenolftaleína. Así que para que ustedes puedan ver después el video en la calma de sus casas. De todo lo que vimos nosotros entonces, las reacciones son las siguientes. Ahí está la reacción del oxinato de vanadio. Este es el oxinato de vanadio, ahí está el alcohol, y se forma este complejo. Ya, que ustedes no sé si recuerdan lo que ocurría en la reacción de oxinato de vanadio. Después tenemos la reacción con sales de cerio, en donde tenemos, si el alcohol es un alcohol
primario pasamos a aldehído, y si el alcohol es secundario pasamos a acetona. Con el alcohol terciario no ocurre, no se oxida. Después vemos el test del iodoformo, que aquí está nuevamente explicado paso a paso el mecanismo del test del iodoformo, y aquí ocurre finalmente que dependiendo de lo que usted tenga en el medio se forma ya se me olvidó, yoduro de metilo, que era el precipitado blanco que mostraba la profe en el video. Después tenemos el reactivo de Lucas, donde se preparaba con cloruro de zinc y ácido clorhídrico concentrado. Aquí está el mecanismo completo. Y lo que se obtiene entonces es que tenemos la sustitución del grupo OH por el cloro finalmente. Vamos ahora a la diferenciación por oxidación controlada. Acá tenemos varias reacciones. Justo se superpone, pero esta es la reacción global. Es el etanol más el dicromato, en este caso que era, pasando a cromo más 3. Es una reacción más bien de tipo, sí, una reacción redox, obviamente. Acá está cuando el cambio es completo. Aquí es cuando usted pasa en primer lugar a, si no me equivoco, es un aldehído, y cuando usted tiene exceso de oxidante es hacia el ácido carboxílico, ¿sí? En este caso se ha sustituido la reacción, generalizándola, en donde tenemos el alcohol más el respectivo oxidante. Esta notación implica oxidante, no está diciendo que es concentración de O, es oxidante. Esta es la formación del aldehído más agua. Y cuando tenemos el aldehído más exceso de O, formamos finalmente el correspondiente el ácido carboxílico. En la escisión oxidativa, en el test de Malabrot, lo que nosotros vimos era que la glicerina con periodato se formaba aldehído y cetona, y cuando era etilenglicol lo que se forma, o lo que no se forma, es el aldehído, solamente formamos la acetona, ¿sí? ¿Qué más me falta? La diferenciación por oxidación controlada, esto está cambiado, idea mía. Claro, están saltadas las diapositivas. Ya tengo que arreglar eso, perdón. Es lo que les decía, esto viene del test de acá, del test de la oxidación controlada. En primer caso se forma aldehído en presencia de propanol. Ya después, si el alcohol es de tipo secundario, se forma la correspondiente acetona, y si el alcohol es terciario no ocurre absolutamente nada, porque el alcohol terciario no tiene ningún hidrógeno que se pueda remover. En el carbono alfa, es el carbono alfa, ¿sí? Para las reacciones de los fenoles nos encontramos con lo siguiente: reacción con cloruro férrico, lo que se forma es esto, o el cloro ataca acá al oxígeno, o al grupo hidroxilo, y lo que se forma es esta especie y el correspondiente ácido clorhídrico. Para los fenoles, la reacción de acoplamiento de sal de diazonio, lo primero que se muestra es la formación de la sal de diazonio, y finalmente ocurre el reemplazo que nosotros vemos. Esta es la preparación de la sal de diazonio, y aquí está lo que ocurre realmente. Ahí está la sal de diazonio más el fenol. Se forman estos compuestos coloreados que nosotros vimos de color naranja, o amarillento naranja. Y finalmente la reacción con bromo tenemos esto. Ya, efectivamente aquí está la tapa, y finalmente tenemos que se unen varios bromos al anillo aromático. Finalmente la reacción con anhídrido ftálico, esto no están equilibradas en ningún caso las ecuaciones, solamente están generalizadas por si acaso. Tenemos la reacción del anhídrido ftálico con el fenol para formar el compuesto conocido por ustedes como fenoftaleína. Finalmente, les doy gracias por prestar atención. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo a través de mis distintos medios de comunicación. Puede ver el video de esta clase disponible en unas horas más por el canal de YouTube.